Seguimos periodísticamente con el doctor Aguayo. Está volando el tiempo, doctor, lo que es cuando uno habla con alguien que entiende, que explica pedagógicamente esto. En Paraguay, ¿cómo hoy está el virus del VIH? ¿Cuál es la situación del virus y de las personas que son portadoras? Bueno, según datos oficiales del Programa Nacional del SIDA, la epidemia en Paraguay sigue siendo una epidemia concentrada. Y concentrada significa que no está diseminada a la población general para hablar de una epidemia generalizada. Sí. Está básicamente en grupos específicos de población, los hombres que tienen sexo con otros hombres, las trabajadoras y trabajadores sexuales, los usuarios de drogas. Allí la epidemia puede llegar, si haces estudios de cero prevalencia, inclusive a más del 10-20% en el grupo de trans, por ejemplo, que son los grupos considerados grupos con conductas más riesgosas. Sí. Pero esto, no te olvides de que este grupo de personas forman parte de la población general, claro, e interactúan con la población general. Para saber cómo está el tema de la población general, se hacen estudios de investigación, epidemiológicos, de la sobreprevalencia, sobre todo en embarazadas, ¿verdad? Claro. Y todavía se mantiene por debajo de 3.000 o 4.000 embarazadas testadas, se mantiene por debajo del 1%, lo cual significa que la epidemia no es generalizada, como en el África, por ejemplo, claro, sino concentrada. ¿Qué significa concentrada y generalizada? Estuve en el África dando conferencias y también ayudando al Programa Nacional de SIDA de algunos países africanos, a pedido de grupo de amigos que tengo del Programa Nacional de SIDA de Brasil. Y tenés países que tienen el 38% de su población infectada con el VIH. ¿En África? En África. Casi el 40% o sea, de la cada población. 10 personas, casi 4, nos reunimos aquí, contamos 10, 4 tienen el VIH. Y pregunto, ¿y las políticas, no digo luego de prevención, sino de tratamiento, los antirretrovirales? Recursos, a pesar de que el mundo dirigió muchísimo dinero, el programa conjunto de las Naciones Unidas, que es el ONU-SIDA, dirigió muchísimos recursos para el África. Aún así, todavía hay países africanos en donde tenés que elegir, cuando una persona está con una hemorragia aguda, te vas al banco de sangre, hay dificultades de testar la sangre. Sí. Si le damos sangre, si no le damos se muere por hemorragia. Sí. Y si le damos puede tener VIH, sangre no testada. Entonces, esas son las políticas que cada gobierno debe profundizar. Felizmente el Estado paraguayo, porque el tema del SIDA en Paraguay, o la prevención del SIDA en Paraguay ya es una política de Estado, con todo suministrado en forma gratuita hace muchos años. Recuerdo que por lo menos desde el año 1996, sí, nosotros comenzamos a dar gratuitamente medicamentos. ¿Hoy sigue eso? Hoy sigue toda la estructura, hay grandes profesionales ahí. Formamos un gran equipo en ese entonces y fue mucho antes, como casi 10 años antes de la gratuidad, determinada después por la doctora Esperanza Martínez, pero ya el PRONASIDA sí tenía. Ahora, gratuidad. Avanzamos un poco en entender de qué se trata cuando hablamos del VIH, del SIDA, de las discriminaciones también en los puestos de trabajo. ¿Se avanzó un poco, doctor? ¿O yo creo que bastante se avanzó, porque yo recuerdo también hace muchos años atrás del inicio y hoy día lo que es, ¿verdad? Sí. Antes no podías internar un paciente VIH en cualquier sanatorio privado o público. Había discriminación por parte de los médicos, había discriminación por parte de los funcionarios de salud en general, las licenciadas de enfermería, las auxiliares de enfermería, etc. No podías, yo recuerdo una anécdota me llegó muy fuerte, diríamos, una persona muy conocida del país, un referente, sí, tenía el VIH, había sido tratado primero en San Pablo y me habían llamado ya por mediados de los 90. Y le llamé, necesité la interconsulta de un dermatólogo, porque claro, tenía unas lesiones muy grandes aquí, sí, que al final hicimos un diagnóstico clínico de un virus y lo tratamos, pero recuerdo que él vio al paciente, yo le comencé a relatar, un paciente de alto nivel económico, y él me gritó ahí, me dijo que yo era un irresponsable, el médico,
de cómo me atrevía yo a llamarle a ver a un paciente con SIDA y que lo tocara. El médico, siendo El médico. médico, siendo médico. Pero él sabía, digamos, que el paciente No, cuando yo lo llamé le dije, vamos a ver un paciente, después pero, le referí al paciente pero delante antes mío. de entrar en contacto estaba al tanto de la situación. Claro, Claro. claro. Yo estaba presentando al paciente, él ni siquiera lo tocó, ¿verdad? Pero Igual se estaba molestó por eso. Se molestó muchísimo y fue al baño a lavarse la mano, etcétera, ¿verdad? Ese tipo de discriminación ya ha pasado, felizmente, porque hay un gran trabajo de concienciación de parte del Ministerio de Salud. Siempre hubo, y sobre todo de la sociedad civil. La sociedad civil hizo muchísimo para que disminuyera el tema de discriminación. Es que también, doctor, anteriormente, bueno, más de 20 años atrás uno decía VIH, esto va a llevar al SIDA, va a llevar a la muerte. Y resulta, nos estábamos acordando recién del caso de Magic Johnson, de un gran basquetbolista que está conviviendo, digamos, con el VIH ¿hace cuánto? ¿Cuántas décadas? Y 3 décadas. mucho más de 20 años. Sí, más de 20 años. Y toma su antirretroviral y se acabó, sin problema. Está perfecto, digamos. Está perfecto. Está perfecto. Por eso, a ese paciente, ¿qué le decías a Magic Johnson? Te da un trasplante de médula. Te da un trasplante de médula y te puedo curar. Pero necesito un donante, ¿verdad? Tiene que ser un donante caucásico, rubio y cosas así, ¿verdad? Sí. Y tiene que ser un donante con esa mutación genética. Pero tenés 40, 50% de chance de que te mueras en el trasplante. No, lógico. Va a seguir tomando la pastillita. Hablamos, continuaba con la pastillita. Sí. De momento, la cura del SIDA está, diría yo, todavía bastante lejos. Doctor, queremos tenerte en otras oportunidades o en ABC Cardinal también, que da para preguntarte más cosas. Ningún problema. Gracias, doctor. Guillermo, un placer verte. Gracias, Nicolás Aguayo, especialista en nuestro país. Un lujo conversar con él cada vez que podemos charlar. Mañana repasamos esto periodísticamente en ABC Cardinal. Y aquí en ABC TV nos encontramos la próxima semana. Que pasen bien.